tardes, Cristina. Es un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer teacher training del programa Mindfulness Compassion. Gracias por estar en este retiro de entrenamiento de profesores en el programa Mindfulness Compassion. Y pues es un gran placer poder charlar contigo un rato sobre algunas cuestiones que nos interesan sobre tu trabajo, tu vida y tu desarrollo profesional. Muchas gracias. Bien. Good afternoon, Christine. It is an honor to have you here, being part of this retreat, this intensive course, the Mindfulness of Compassion course, to teach teachers, so it's like training teacher. And we would like to discuss, now that we have the good opportunity of having you here, we would like to ask you some questions that concern to all of us. Thank you for coming. Thank you for having me. Bien, en primer lugar, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo integras la compasión en tu práctica clínica profesional. We would like to know how you integrate the mindfulness of compassion in your normal work as a psychotherapist in clinical psychology. I think first of all it starts with my own practice of self-compassion to help me be present with the person and their suffering. That's really the very daily integration of self-compassion. Primero le hace un uso personal. Para ella es muy importante la práctica personal de la autocompasión porque le ayuda a estar más presente en el trabajo que hace con el cliente, con el paciente. Para ella es la parte más importante. Primero autocompasión y está en la presencia. Eso le ayuda con la presencia en el trabajo con el cliente. So when I was starting out as a therapist, I probably made the mistake to identify too much with the suffering of the patients, and I know that experience of feeling overwhelmed, helpless, and then trying to fix the suffering of the other, which is actually not helpful because then the patient does not get the chance to develop and discover their own resources. Al principio de su trabajo como psicoterapeuta cometió el error normal de quizás conectar con el dolor del paciente, con el sufrimiento, y bueno, eso no ayuda en lo que es el trabajo. Se dio cuenta enseguida que había muchísimo sufrimiento en esa población y que no le ayudaba a ayudarlos a estar sufriendo ella también, conectando con ese sufrimiento. So it's helped me to find, to discover that compassion is an energy that nurtures me as well as the other person and gives me strength, and that's been a revelation actually. Le ha ayudado mucho practicar, descubrir la autocompasión, porque lo que ha descubierto es que la autocompasión la nutre y a la vez que la va nutriendo a ella puede dar compasión a la persona con la que está trabajando, ayudarla. Es como un proceso en el que ambas partes están incluidas, como un proceso que fluye. Es una fortaleza Sí, importante. sí, ha dicho eso. Es decir, que es esencial que el terapeuta también se cuide y... Sí, ha comentado que le da fuerza. Ella ha señalado esa parte que dice, así me la ha dejado, que le da una fuerza, le da una fortaleza que le viene muy bien, la necesita en ese tipo de trabajo. And in the clinical interventions that would follow from this presence, I have discovered that it's compassion is it's like a catalyst
it's to help people to turn towards parts of them that are very difficult to look at. It's like courage to look at that which I don't want to see in myself. Lo que también ha visto es que en ese tipo de presencia que surge cuando estás trabajando como psicóloga clínica desde la compasión, lo que ocurre es que esa compasión sirve como catalizador al paciente para poder ver esos caminos, para poder mirar a esos caminos, a ese sufrimiento quizás, que de otra manera no se atrevería a mirar, no se atrevería a entrar en esos caminos. Y la compasión ahí hace de catalizador de ese proceso. Muy bien, muchas gracias. Bien, durante este magnífico retiro sobre el programa Mindfulness Self-Compassion, hemos visto que es muy activador, es muy potente, y pese que está diseñado para la población general, se pueden adaptar elementos, o se puede adaptar el programa o incorporar elementos del MSC en la práctica clínica. During this retreat, we've experienced how amazing the program is, MCS. We could feel also the power that has on it. And the question is whether we can use the program as psychologists, clinical psychologists, health psychologists, how we can integrate, use, is it possible to use it to adapt for other population, like patients who suffer from depression, from some mental disorders? How do you feel about it? Well, I think first of all, MSC as it is a wonderful training for us clinicians. En primer lugar, cree que es un entrenamiento estupendo para nosotros como terapeutas, psicoterapeutas. And I hope that there will be a program adapted for clinical populations soon. Y espera que pronto llegue la adaptación del programa para usarla con población que tenga trastornos clínicos. And in particular, the research says that there's a very strong correlation between increased self-compassion and reduced depression. Hasta ahora la investigación nos dice que hay una alta correlación entre pacientes que han usado el programa, personas con depresión, que han usado el programa y ha bajado esa depresión. So, based on that, we think that it's possible to develop a clinical adaptation of the program, which for individuals with mild to moderate mental health problems. Basándonos en esas investigaciones, creemos que es posible adaptar el programa a personas que tienen trastornos mentales, pero que sean leves o moderados. However, what we also know, and you'll appreciate with the activating nature of compassion, that because we can experience backdraft, as we call it in MSC, there needs to be individual therapy alongside the group, and before and after, to really integrate what has been learned. Agradece que te hayas dado cuenta que es una herramienta poderosa y ella cree que es muy importante que mientras uno hace el programa, como puede experimentar, seguramente como tú ya has observado, se pueden experimentar experiencias, situaciones muy poderosas, backdraft, como hemos visto, y ella cree que es muy importante que para ese tipo de población, junto con el programa, se esté haciendo psicoterapia, antes, durante, después del programa. And the reason
why self-compassion can be so activating is that we work with our own attachment system. La razón del por qué es tan poderoso y puede ser tan activador hacer el programa, el MSC, es porque cuando estamos activando compasión también estamos activando nuestro sistema de apego. So our experiences of having been cared for, but also maybe having not been cared for. Rememoramos, nos vamos las situaciones en las que hemos sido cuidados, pero también aquellas situaciones en las que nos ha faltado el cuidado, el cariño, el apego. And as clinicians, we need to understand that and be open to speak to each patient individually and assess how they can best learn self-compassion and what is the safest way to do that. Ahora me he perdido, porque me he quedado con una palabra. No, es una palabra, assessment, que me queda como, ¿cómo se traducía? Evaluación. Sí que ahora sí, tenemos que estar evaluando. Sí. Hang on, I'll rephrase it to you. It's like being checking. Diagnostics. Evaluación sería más. Evaluación. ¿Evaluación o valoración? Valoración. Valoración. So it's like evaluating. Assessment. Yeah, it's like keeping an eye. It's not like the final diagnosis, like tick. It's more like a process. A process of observing. Is it assessment? Yeah, it's like, it's a mixture of sort of just, you get to know someone in the biografia as a clinician, as we do. So that process, what would you call that process? The first, I don't know, 5 sessions or something. Sí, es la primera parte, cuando que haces la historia, vas conociendo. ¿Cómo se llama? Es como establecer un contacto. Construir la alianza terapéutica. Sí, rapport. Building, rapport, therapeutic alliance. Tiene que haber un... Ahora sí, es de preliminar assessment. Yes, La primera. Like to build sería the alliance, yes. Well, so what I mean in that is that we can't just let someone go into a group without having this rapport, the alliance, and without knowing some of their story and history and experiences with regards to attachment and trauma. So it's important to know them, and then based on this knowledge, together with the person, see what is the safest way in which to develop self-compassion. And that can be different for different people, so we have to be open. I'm thinking how to translate that in a short way. So what you were trying to say is like we as psychologists, we have to translate it into Spanish. So from my experience, I think it's very important that patients feel held and supported throughout the process of learning self-compassion, and that we as clinicians assess what the right format is in which to learn self-compassion for each patient individually. Cree que como clínicos es muy importante para nosotros asegurarnos que el paciente se siente en todo momento protegido y acompañado en el programa, durante el programa MSC, si lo vamos a hacer con este tipo de pacientes, y que a la vez el psicólogo lo que haga es estar evaluando constantemente el proceso que está haciendo el paciente para poder hacer una intervención específica en algún momento como psicoterapeuta, hacer algún consejo, incluso decir que tenga que parar. Y hacer una evaluación continua de todo este proceso. Sí, una evaluación continua del proceso. Yes, exactly. Bueno, Cristina, tú también te dedicas bastante a la investigación y bueno, has publicado el primer estudio aleatorizado sobre terapia focalizada en la compasión aplicada a pacientes con psicosis.
Y bueno, también estás investigando con otros problemas de salud mental complejos como trauma. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué nos puedes contar sobre los resultados de este estudio y cuáles serían un poco las perspectivas futuras de investigación en este campo? Christine, you are a very experienced researcher in this field of MCS. You've published your first randomized trial with patients having chronic psychosis. You also apply the CFT, the compassion focused therapy. What do you think these results will bring to the future development of the program in those therapies? Mm-hmm. So in the study we conducted, we compared groups of people with chronic psychosis to treatment as usual. En la investigación lo que se publicó, lo que se comparó es pacientes que tenían psicosis crónica y había dos grupos. Uno era el que recibía el tratamiento normal psiquiátrico y otro era el grupo con el que se trabajó con la CFT, la terapia focalizada en la compasión. And what is interesting, maybe for people listening, is that there is a difference in CFT for psychosis compared to MSC. Ella cree que puede ser interesante que la gente conozca que hubo diferencias entre el grupo que llevaba la terapia normal y el grupo que recibió la CFT. Between the MSC and the CFT, yes. So the people with psychosis, it's very important to connect and feel safe to connect with other people as in a caring and a supportive way, rather than in an attacking, dangerous way. Para personas que sufren de psicosis crónica es muy importante que la terapia se dé en un contexto más seguro, de aceptación, de integración y no en un tipo de intervención más dura, más fría. And also less intrapersonal, it's more interpersonal. Es importante cuidar con este tipo de pacientes las relaciones no solo internas de la persona hacia ella misma, hacia otros, sino es muy importante el contacto con el otro, ¿no? La relación hacia afuera a otras personas. And what we found in the study was that the group, the CFT group, showed significantly greater clinical improvement compared to the treatment as usual group, which is a good sign. Las conclusiones del estudio fueron que el grupo que había recibido la terapia focalizada en la compasión tuvo mejores resultados, tuvo más mejorías que el grupo que había recibido el tratamiento normal, habitual. And they also showed a significant increase in compassion, which correlated with a significant decrease in shame, depression, and they felt much more integrated into society. They felt more like they belong and are worthwhile. Se vio que había aumentado los sentimientos de compasión en este grupo y además they had more compassion. Estarían más integrados. Sí, esa es la última parte, sí, pero había dicho algo más. Más integrados. Menos vergüenza. El grupo con el que se trabajó con la CFT, aparte de que había aumentado la compasión, había bajado la vergüenza, había bajado la depresión y había aumentado la integración social y la valoración, se sentían más valorados socialmente. However, this was a feasibility trial,
So a very early study. It's like, which shows that it's safe to use, but we need more studies, and so far there have not been that many. So hopefully there'll be more studies with clinical populations. Sin embargo, este es un primer estudio, es más para ir viendo cómo va, con los resultados que va pasando en este tipo de pacientes y, bueno, más para ver si es seguro y lo que espera es que lleguen muchas más investigaciones en este campo. However, we've had a lot of clinical research showing that the more we develop self-compassion, the less shame we have, the less self-criticism, the less depression. So the research evidence base is growing on a sort of more, the basic clinical research is growing, and that's reassuring too. Lo que han podido observar en las investigaciones es que ese aumento de la autocompasión en esa población de pacientes, ese aumento se ha visto que correlaciona con menos vergüenza, menos autocrítica, menos depresión eso era, bueno, pero hay una correlación. Las primeras investigaciones científicas están dando muy buenos resultados. Muy bien, pues ojalá se siga por este camino tan fructífero. We wish that we'll follow that path. Sabemos que los pacientes pueden ser muy resistentes a las intervenciones basadas en la compasión. ¿Cómo? We know that patients can be very resistant the interventions with self-compassion. ¿Cómo podríamos ayudarles a ir venciendo este tipo de resistencias para que puedan realmente integrar el autocuidado, la autocompasión, integrarla en su proceso y en su tratamiento? How can we help them to overcome these resistances so that they can benefit from growing self-compassion? I think the first step starts within ourselves as therapists, that we do not strive to fix. Always start with us. Sí, que dice que el primer paso es siempre usar la autocompasión con nosotros, los psicoterapeutas, para ayudarnos a aceptar al otro sin ir a arreglarlo. And once we have this attitude, we can be more patient and develop a deep understanding of the fear the patient may be having around compassion. Una vez que hayamos conseguido esto, no arreglar a los pacientes, podemos ir desarrollando la paciencia de estar con el otro tal y como es, una aceptación como más profunda. So we can ask also the patient, what are you afraid might happen if you begin to be kinder to yourself? And then talk about it. De manera que podamos llegar a ser capaces de preguntarle al paciente con esa nueva relación, ¿qué crees que ocurriría si te abrieras a la compasión, a la autocompasión? ¿Qué es lo que te da miedo? Y luego simplemente tener una charlita sobre eso, una conversación. So we begin to explore these fears of the reactions to compassion, and maybe invite patients also to experiment, like do a behavioral experiment, for instance, is one example, to see whether that will actually happen, their fear will turn out to be true or not. Dice que bueno, nos acercamos de esa manera a que ellos se atrevan a explorar esos miedos y bueno, quizás hacer como un pequeño experimento, ¿no? Que se atrevan a lanzarse a un pequeño experimento en el que puedan ver
ocurriría si empezaran a experimentar la autocompasión. So for instance, if someone believes it's selfish to be self-compassionate, well, you could try a little exercise with them and then see how they feel in relationships with others, how it affects their relationships. Por ejemplo, si alguien cree que sentir autocompasión es ser egoísta, puedes hacer un pequeño ejercicio en el que él sienta cómo es eso de ser autocompasivo y si realmente ocurriría eso, sería cómo es eso de ser autocompasivo, realmente ser egoísta. Bueno, entonces un pequeño ejercicio para experimentarlo. This would be a conscious resistance, like a belief about self-compassion. However, sometimes people have it's unconscious resistances, and which are often related to traumatic experiences or, intense shame. Este ejemplo que he dado sería un ejemplo de resistencia más del tipo cognitiva, mental, pero también pasa a veces que la resistencia es más inconsciente, es algo más profundo. Eso se ve en personas que han sufrido trauma. And it can manifest as intense shame. Y en este tipo de personas pueden llegar a manifestar una profunda vergüenza cuando intentan ser autocompasivos. So then we have to do a lot of relational work first, Primero tenemos que establecer una muy buena relación terapéutica antes de empezar a explorar. Yes, and be able to adjust our level of kindness. Sometimes too much kindness can trigger the patient even then. Tenemos que aprender a autorregular nuestro nivel de autocompasión, porque a veces demasiada compasión, autocompasión y compasión hacia el paciente, a veces si ofrecemos demasiada compasión puede disparar algunas reacciones no deseables. Bit by bit, help the patient understand what is happening and what do they really need, and how to find a safe way for them to access this feeling. Ir paso a paso les puede ayudar a entender, a comprender poco a poco cómo ir desarrollándolo, y creo que Find a safe way sí, to access. es muy importante esto que estaba diciendo, y encontrar un camino en el que se sienta seguro para desarrollar la autocompasión. Pues muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí en Madrid con este teacher training. Gracias por colaborar con la Asociación Española de Mindfulness y Compasión, por toda tu generosidad y la de Christopher y Beth. Y hasta siempre, y ojalá